Toma 27, intento 6. Actividad 7, aprendizaje autónomo, más bien estrategias de aprendizaje autónomo. 5, 4, 3. Hola, mi nombre es Daniel Rosas Aguirre. El objetivo de este video es llevar a cabo el desahogo de la actividad 7, que consiste específicamente en conocer y desenmarañar la cuestión del aprendizaje autónomo a efecto de que lo pueda entender, sepa qué es y cuáles son, lo más importante, las competencias que yo como alumno requiero para llevarlo a cabo. ¿Okay? A manera de introducción, creo que hay dos elementos importantes o premisas fundamentales que nos llevan al aprendizaje autónomo. La primera de ellas es que efectivamente hay una necesidad de encontrar medios suficientes para llevar a cabo la propagación del conocimiento, y para este objeto, bueno, la universidad hace una serie de esfuerzos por medio de su estructura, tanto directiva, administrativa y docente, para llevar a cabo ese objetivo y cumplir con pues la mayor creencia que puede tener cualquier institución pública, que es preparar a la población para que desarrolle determinada actividad y difundir el conocimiento. Entonces, la primera premisa que considero a manera de introducción, como lo había mencionado, es efectivamente esta. El objetivo que tiene la institución a efecto de llevar a cabo los esfuerzos pertinentes y con estos esfuerzos llegar a la población y a los futuros aspirantes que somos nosotros para poder llevar una carrera y concluirla de manera satisfactoria. El segundo elemento o la segunda premisa es que exista la suficiente información y el suficiente conocimiento, no solamente concentrado en los docentes como en la antigüedad, que solamente se podría aprender en una institución, evocarnos a cuestiones más antiguas como Roma, la Edad Media, las primeras universidades en América, etcétera, donde era fundamental asistir a la universidad porque ahí se concentraba el conocimiento. Eran unos cuantos los que tenían esta información y efectivamente pues esto ya no ocurre. El conocimiento se ha democratizado, podemos mencionarlo de manera más puntual, y existe suficiente información para poder llevar a cabo las actividades pertinentes a efecto de que logremos adquirirlo y en un momento pues poderlo ejecutar y llevarlo a cabo en el campo de la práctica profesional. Obviamente para esto necesitamos una guía, una serie de parámetros que tenemos que cumplir como aspirantes y como alumnos y después futuros profesionales a efecto de que nos avalen los que saben. Pero este conocimiento autónomo pues se da gracias a esta cantidad de información que existe en varios medios. No solamente me refiero a los medios que podemos encontrar en internet, digo, es suficiente obvio, pero hay bibliotecas, hay textos, información y infinidad de artículos que podemos nosotros adquirir para tener este conocimiento. Y fundamentalmente necesitamos, bueno, la guía de nuestra universidad por conducto de materialmente nuestro asesor. Saludo al asesor. Y bueno, esta fue mi mera introducción. Y para esto, dentro de la información que yo estuve revisando en los complementos de la actividad 7, me pude dar cuenta que para esto es muy importante establecer que al momento de decidir esta modalidad de estudio, que es el estudio de la universidad virtual, ¿no? Debemos de cumplir con determinadas competencias para poder desahogar estas actividades, ¿no?
Y dentro de estas actividades, pues se encuentran lo que denominamos, o más bien la intervención entre el profesor y el alumno, ¿no? De la información que pude entender de los videos que me parecieron bastante interesantes, es que efectivamente el alumno tiene una interacción mayor respecto de este tipo de conocimiento autónomo. Y el profesor, que en este caso tiene el papel de asesor, tiene una interacción mucho menor que lo que podría ser en una aula, que el video lo establece como tres grupos o tres formas de aprendizaje, que es los grandes o las grandes clases o el aula magna, que creo que decía, los grupos pequeños, y después las tutorías, ¿no? Que bueno, específicamente así lo establece el video, y que efectivamente hay una pequeña línea en la que la interacción para nosotros en este momento, en esta modalidad que tenemos, pues tiene que ser mayor nuestra interacción o nuestro interés, nuestro empuje, nuestras actividades, y el asesor se convierte no solamente en una fuente de conocimiento, que ya lo es de por sí, porque para eso es nuestro asesor, sino que nos guía, ¿no? Nos dice cuáles son los parámetros que debemos de seguir, cuáles son estas modalidades que tenemos que cumplir para establecer el objetivo principal, que es allegarnos de ese conocimiento, ¿okay? Lo que me pareció también muy interesante, antes de entrar específicamente a las competencias y las características del conocimiento, digo, efectivamente del conocimiento autónomo, del aprendizaje autónomo, perdón, es que hay tres formas que me llaman mucho la atención de estudiantes, ¿no? O de alumnos, que son los grandes alumnos, o más bien los que van a la universidad o asisten con la finalidad de aprender, que obviamente en algún momento de mi preparación académica hasta llegar aquí, pues he estado en esa situación, pero no siempre, es complicado, porque necesitas aparte mucho esfuerzo y una situación de medios que te ayuden a hacerlo, ¿no? El segundo tipo de alumnos que establece, bueno, más bien que es el tercero, pero para tipo de interés, en el video lo establecía como segunda característica, es el alumno sobreviviente, ¿no? El que va por la vida nadando de pechito, o más bien tratando de hacer pues del mínimo esfuerzo y allegarse del conocimiento y cumplir con lo mínimo pertinente a efecto de cumplir con la asignatura y con la carrera o con lo que le pidan. Y el tercer tipo de estudiante, que es como que más bien el segundo, pero aquí lo refiere como una característica en tercer lugar, es el alumno negociador, ¿no? Que en algún momento dice, pues bueno, yo voy a hacer lo que tú me digas, si me pides que haga 2 trabajos, yo los hago, ¿no? Si me pides que haga una actividad, yo la hago y cumplo como tú me pidas que lo haga. Regularmente nos establecemos mucho en este tipo de estudiante, ¿no? Que preguntamos, bueno, si va a venir en el examen, pues sí, me interesa saberlo, si no va a venir, pues continúa con lo que sigue, no me interesa. Y efectivamente debemos de cumplir siempre con la primera característica de estudiante, que siempre no es muy real que lo hagamos, pero me quedó claro que hay que cumplirlo. Y bueno, dentro de las características principales que lo que nos piden la actividad 7 es qué es el aprendizaje autónomo, ¿no? Y bueno, el aprendizaje autónomo en específico pues es este medio que tiene el alumno para llevar a cabo determinadas actividades por medio de sus competencias y llegar al conocimiento y establecerlo en su totalidad como aprendido, entendido, y continuar con la asignatura que sigue, ¿no? Para esto va a necesitar de determinadas características que es el asesor y las competencias que más adelante las voy a mencionar.
y las estrategias que en este caso se tienen que establecer, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que yo requiero y cuáles son las que tengo y las que me hace falta para poder llegar a cabo a este completo aprendizaje autónomo, ¿no? Entonces, necesitamos una capacidad de iniciativa, eso es muy importante. En conclusión, entendí de toda la información que tenemos que ser proactivos. No podemos estarnos esperando a que nos den la información, sino nosotros la tenemos que buscar. Efectivamente entiendo que conforme pueda avanzar la carrera, vamos a tener la necesidad de buscar no solamente lo que nos provean, sino más aún, si queremos ser profesionales capaces de salir a la calle en un futuro y poder ejercer la profesión en la que estamos estudiando, que en este caso es psicología. Entonces tenemos que ser proactivos, ¿no? Tenemos que tomar la iniciativa y aquí tengo que confesar efectivamente que sí es algo que cuesta trabajo, la verdad, porque no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Siempre somos ese tipo de alumno en la categoría de en medio, que es el que estamos estableciendo un pacto con el maestro o con el profesor, estableciendo tú que me pides es lo que yo hago. Pero me doy cuenta que en el aprendizaje autónomo tenemos que ir más allá, tenemos que ser proactivos, tenemos que buscar, tenemos que interesarnos más, desahogar más aún. Lo que nos dan los asesores no puede ser suficiente, tenemos que llegar aún más allá, porque efectivamente no está el profesor enfrente de nosotros para que le podamos preguntar y que él nos pueda explicar todo lo que sabe de la asignatura, absolutamente todo, y pues complementar el conocimiento en su totalidad, ¿no? Saber configurar un plan de trabajo realista es lo que también puede costarnos trabajo. Establecer la organización, el calendario, la situación de las actividades en orden como se tienen que establecer, nos cuesta trabajo, pero efectivamente tenemos que hacerlo. Y esto de realista me llamó mucho la atención porque probablemente vamos a establecer determinadas condiciones que no podamos cumplir. Entonces tenemos que saber qué es lo que necesitamos y saber qué tiempo tenemos que invertir y cómo organizarnos para aterrizarlo de manera concreta. Manejarse con fuentes de información y saber consultarlas, eso es muy importante porque tenemos muchas fuentes de información, efectivamente, pero tenemos que aprender cómo consultarlas. Saber si la información puede ser válida, si puede ser real, si me sirve, si cumple con los requisitos que me está pidiendo mi asesor, si me va a establecer el conocimiento como yo lo necesito. Y desafortunadamente a veces no sabemos identificar si es una información válida o no, o es suficiente o no, ¿no? Comprender informaciones y textos. Y bueno, en este caso, efectivamente, aunque tenemos mucha información, pues que estemos nosotros frente a la computadora no quiere decir que no tengamos que ir a la biblioteca, que no tengamos que consultar un libro, que no podamos solamente considerar que es suficiente con lo que tenemos, sino, pues bueno, buscar y saber cómo entender estos textos, y si no es suficiente, pues buscar otros. Y bueno, me lleva directamente a la primera característica, que es la proactividad del estudiante, ¿no? Como vemos, pues pueden ir relacionadas una con la otra. Resolver problemas y planificarlos, ¿no? Y saber plantearlos, que es bien importante. Efectivamente, este video, tengo que confesar, me causó un gran problema, porque al principio no sabía ni qué hacer. Revisé todos los tutoriales que pude hacer y no supe cómo hacerlo. La verdad es que me costó mucho trabajo conseguir los elementos para hacerlo. Digo, puede ser muy fácil. He visto infinidad de gente hablando en YouTube, pero no me había pensado, no, más bien no había entendido lo difícil que es de verdad poner un video, ¿verdad? La voluntad de conocer nuevas y profundizar en la información. Esto sí es muy importante porque
va relacionado con la proactividad. Entiendo, tenemos que desarrollar determinadas actividades y conocimientos que no nos pueden bastar, ¿no? O sea, no puede ser suficiente, y tenemos que buscar nuevas para desahogar la inquietud que podemos tener. Y aquí probablemente me detengo un momento a especificar que si estamos nosotros en esta oportunidad para poder estudiar una carrera virtual, lo más importante que tenemos es el interés de conocer. Y no podemos establecernos ni en la primera calidad del estudiante como el sobreviviente que va por la vida tratando de sobrevivir, porque nosotros no lo vamos a lograr entiendo perfecto que no lo vamos a lograr en esta modalidad, ni tampoco podemos ser el negociador de establecer un pacto con el profesor y esperar que me pida y yo esperar que le entregue lo que me da, sino tengo que ir más allá, porque aquí no me van a pasar lista, no me van a observar, no me van a revisar mi trabajo, ni me lo van a palomear, ni me lo van a entregar de manera física, sino es todo por medio de las TICs, de estas tecnologías de la información, y pues se convierte en una cuestión un tanto impersonal, entiendo, pero que definitivamente pues es posible llegarla, pero tenemos que entenderla como tal y concluirla hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, otra vez la proactividad y el interés, ¿no? Termino mi paréntesis. Y transmitir, extrapolar y aplicar conocimientos y situaciones nuevas. Efectivamente, nosotros, como esta actividad me costó mucho trabajo, digo, me hubiera gustado mucho hacer el cómic, por ejemplo. Siento que soy un poco más creativo en esa situación, o alguna otra actividad diferente, ¿no? El audio, probablemente, pero estar entre la cámara no es así como que lo que más me guste. Reflexionar y evaluar su propio trabajo, ¿no? Eso es la última característica que yo pude visualizar, y es difícil hacer una autoevaluación de lo que nosotros podamos desarrollar, ¿no? Pero nos permite tener la oportunidad de ser más maduros, más comprometidos y más completos en nuestras funciones como alumnos. Entonces, pues yo, para concluir, dentro de las competencias que considero no tengo y que de las cuales me hacen falta, efectivamente, pues bueno, pues definitivamente la proactividad no es como que mi mejor herramienta, y tengo que trabajar mucho en ella, y espero poder concluirla de manera satisfactoria, ¿no? Entonces, creo que he concluido. Espero este video sea de su agrado. Muchas gracias.